Hace poco abordé en un reciente punto de vista el tema de los católicos y la necesidad de defender nuestro derecho a no solo estar presentes en el ámbito público, sino en el caso que toqué recientemente, el derecho a que nos respeten al interior de nuestro templo. Me estoy refiriendo aquí al episodio que mencioné de unos animalistas, de unos protectores de los animales, defensor de los, entre comillas, derechos de los animales, que irrumpieron en una misa en una parroquia en Lima, en la capital peruana, para protestar porque un sacerdote supuestamente se había deshecho de alguna forma de un gato. De un gato que forma parte de una pandilla muy grande de gatos que es permitida por el alcalde de este distrito limeño, y que se subió al techo, oh maravilla, como si los gatos no se subieran a los techos, se subió al techo de la parroquia, y cuando el gato desapareció, acusaron al sacerdote de haberlo envenenado, de haberlo matado. Sin ninguna prueba, no hay cadáver del gato, nadie sabe que... Y el sacerdote dice, yo nunca he tocado un gato. No solamente no tocó al gato, no le interesa. Entonces, frente a la irrupción de estos animaleros insultando diatribas irrepetibles durante la Santa Misa, supuestamente para defender la vida de un gato, que nadie sabe qué pasó con el gato, yo dije que los católicos teníamos que dar la cara y formar un grupo para defender la iglesia, como muchos grupos de fieles católicos argentinos, por ejemplo, defienden las catedrales en aquellas ciudades donde se reúnen las famosas mujeres, entre comillas, autoconvocadas, ¿no? Unas feministas y lesbianas anticatólicas tan furibundas y tan antirreligiosas que no pueden sostener un evento en ninguna ciudad argentina si es que este evento no incluye una marcha de profanación de la catedral local. Y en consecuencia se ha convertido en una tradición lamentable, pero edificante por otro lado, de que allí donde se reúnen las mujeres autoconvocadas, se reúnan también y se organicen los católicos locales, en su gran mayoría jóvenes, para proteger la catedral. Y esto lo traigo a colación porque muchos católicos creen que nosotros los católicos no deberíamos ser combativos y combatir firmemente cada vez que hay una agresión. Yo tengo varias confrontaciones textuales, es decir, a través de texto escrito, con muchas de las personas que me siguen en mi cuenta de Twitter. Y una y otra vez he repetido que voy a dar esa batalla, a pesar de que algunos de los que me siguen a través de mi cuenta de Twitter dicen: Alejandro, no le hagas caso, no te preocupes, no sigas esta batalla, no sigas este combate, es una persona irracional. Sí, la gran mayoría de las veces son ateos irracionales, por ahí me he peleado con el eventual lefebrista. Pero ¿cuál es la razón por la cual yo creo firmemente en el deber del combate y creo firmemente en la militancia católica y creo que es un deber de muchos católicos? No digo de todos los católicos, pero sí de muchos católicos, y creo, sinceramente, de la mayoría. Porque creo que la hostilidad contra el catolicismo está aumentando, creo que es cada vez más elocuente y más agresiva y más vulgar, y creo que si los católicos no plantamos la cara y no les decimos a estas personas que son irracionales, fanáticas, caprichosas, y les devolvemos con razón los mismos adjetivos que ellos utilizan contra nosotros sin razón, creo que nosotros vamos a dejarle a la próxima generación, a nuestros hijos, una iglesia apabullada y acostumbrada a correr y esconderse debajo de la mesa. Si nosotros no plantamos la cara y no le demostramos a estas personas que quieren intimidarnos mediante la prepotencia que no nos intimidamos y que estamos dispuestos a plantarnos frente a ellos,
nosotros estamos contribuyendo a un catolicismo reducido, arrinconado, acuartelado, intimidado, que es el que van a heredar nuestros hijos. ¿Ese es el catolicismo que yo quiero entregarle a la próxima generación? No. Esa es la situación de una iglesia que yo quiero entregarle a los laicos del futuro, a los que me siguen. No, absolutamente no. No mientras a mí me toque estar donde estoy. Entonces, ¿existen argumentos evangélicos para sustentar el pacifismo católico de grandes personas y de grandes católicos como Dorothy Day, por ejemplo, la gran activista cuyo proceso de beatificación se encuentra avanzado? Sí. ¿Dorothy Day se oponía a toda forma de guerra y a toda forma de violencia? Sí. Y lo hacía con un pacifismo radical y absoluto, donde decía que si es que nos vienen a matar, que nos maten, nosotros no levantaremos un dedo. ¿Eso tiene argumentos evangélicos? Es decir, en el Evangelio, sí. ¿Pero que esa es la única opción? No, es falso. Creer que los católicos siempre tenemos que callarnos y que escondernos como unos animales asustados debajo de una mesa, que eso es caridad, no, es falso y es totalmente carente de sustento en la teología y en la tradición católica. Recordemos que Jesucristo jamás condenó el trabajo del militar. Recordemos que en el Evangelio, la tarea que el Evangelio propone para los militares es que no abusen de su cargo y se contenten con su paga, es decir, que no sean corruptos. Cuando Jesús se encuentra con el centurión, es decir, con un general o un coronel, digamos así, se encuentra con un centurión y lo elogia y le pide que sea fiel a las enseñanzas que ha aprendido. No le dice, deja las armas, deja de ser militar. Si el hecho de ser un combatiente fuera por sí mismo inmoral, no debería existir ni policía, ni debería existir ejército. Y no solamente los ejércitos existen, los ejércitos tienen obispos y capellanes. Entonces, la milicia, es decir, la lucha, el combate, no es ajeno al cristianismo, no es inmoral, no es anticatólico para nada. Y en consecuencia, esa es la razón por la cual Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, proponía el concepto de que la guerra justa, es decir, el combate para defender la fe, no solamente no era un acto malo, sino que era un acto virtuoso, por el que el católico iba a recibir un reconocimiento del mismo Dios. Ahora, dicho esto, es obvio que el espíritu de militancia no puede ser utilizado como justificación para dar rienda suelta a la agresividad irracional, a la ofensa o a la falta de caridad. Es ciertamente una línea muy fina y compleja que hay que caminar, pero hay que caminar. Nadie le pide a la Iglesia y al católico, por lo menos nuestra fe no le pide al católico que renuncie al combate. Por el contrario, existe una cobardía enorme que muchas veces se disfraza de caridad cuando no lo es. Es simplemente cobardía. Y yo lo puedo atestiguar porque lo he visto, hermanos. He visto personas que reconocen que muchas veces dicen, no, demos testimonio de paz, demos testimonio de paciencia y de humildad, cuando en realidad lo que tienen es temor de dar la cara y defender sus principios y sus valores. En consecuencia, así como Dorothy Day decía, sí, si vienen a matarnos, nos matarán, Santo Tomás de Aquino decía, si vienen a matar a nuestros hijos y a nuestras esposas, nosotros tenemos que defenderlos, tenemos una obligación moral. Yo tengo el derecho de entregar mi propia vida, yo no tengo el derecho de entregar la vida de mis hijos para que sean sacrificados por un asesino o un criminal. Yo tengo el deber de defenderlos. Y si esa defensa significa recurrir a combate y a la fuerza, tengo que hacerlo. No solamente
está justificado hacerlo, sino que tengo el deber de hacerlo. Y en consecuencia este principio se aplica análogamente, no idénticamente, pero análogamente a la defensa de nuestra fe, porque también el destino de nuestros hijos y su sobrevivencia espiritual está en juego. Y en consecuencia, el católico, cuidándose del riesgo que significa poder pecar contra la caridad, dar rienda suelta a pasiones que no son cristianas, cuidándose de ese riesgo, no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber. Aquel que puede, tiene el deber de hacerlo. Yo puedo, yo tengo el deber de hacerlo. En consecuencia, entiendo que muchas personas no simpaticen con la idea de que yo cruce espadas con adversarios de la iglesia. No tienen por qué seguirme, no tienen por qué leerme, no tienen por qué escucharme. Existen otras alternativas. Pero esos hermanos en la fe no tienen ninguna autoridad para decir que quienes defendemos a la iglesia de esta manera combativa estamos faltando a la caridad. Y que en principio esa forma de defender a la iglesia está mal. No está. No existe ningún fundamento, ni bíblico, ni eclesiástico, para decirlo. No existe ningún fundamento doctrinal para decir que nosotros, los católicos, tenemos que tirarnos de panza y resistir toda agresión, sobre todo cuando no nos agreden a nosotros, que nos pueden agredir, y yo estoy dispuesto, Dios me permita, entregar mi vida por la iglesia mansamente, como deben entregarla los mártires, porque tal vez sea mi principal alternativa y opción a la santidad. Pero mientras tanto, yo no voy a sacrificar la vida de aquellos que se podrían salvar en el futuro mediante la predicación de la iglesia, pero no se salvarán porque nosotros hemos tenido el valor de defender a la iglesia y de permitir que la iglesia se manifieste en público y que en consecuencia más personas conozcan de su acción salvadora. No bajo mi vigilancia, no mientras los que podemos hacerlo hagamos la obra de defensa de la iglesia con caridad, con virtud, pero sin temor y con energía total. Que tengan un buen día.